Hola con todos, les saludo una vez más en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos listos para continuar estudiando la bendita y preciosa palabra de nuestro gran Dios, de nuestro buen Señor. Sabemos que Él es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades, un Dios que está preocupado por nosotros y estamos listos esta noche para continuar con la lección o la serie que empezamos la semana pasada. La semana anterior estuvimos ahí analizando la lección número 1 y estuvimos hablando de un tema muy importante, de un tema que involucra a todas las familias en algún momento de su vida. Estuvimos hablando allí de cómo podemos llevar el asunto del duelo. Hoy vamos a continuar con la lección número 2 y el tema de esta lección se llama Encauzando la ira. Es un hecho que, tal como hablamos la semana pasada, de que el duelo o la pérdida de familiares o seres queridos es difícil, y esto también habíamos visto que puede ser una causa por la cual una persona puede estar enojada o airada. La idea central de esta lección, de este estudio, es que lleve su ira a Dios y deje el asunto en sus manos. Lleve su ira a Dios y deje el asunto en sus manos. Vamos a estar analizando a la luz de la palabra del Señor. Vamos a utilizar el Salmo 35, pero vamos a leerlo en algún momentito más. La ira es una de esas emociones que podemos descubrir de muchas maneras. Algunas de las más conocidas son el furor, la cólera, el enojo, la irritación, estar enfadado, disgustado o molesto. Me imagino que hay muchas palabras que usamos para expresar esta emoción que todos hemos visto en acción y quizás sentido en nuestra vida. Llamémoslo como quiera, o ponga las palabras que usted quiera ponerle, pero con la ira, amados míos, no se juega. Puede brotar en un instante y una vez encendida no es fácil apagarla. Por supuesto, siempre hay cosas que justifican una emoción agitada. ¿Quién no siente furor cuando oye que un niño fue maltratado, o que una anciana fue violada, o que un fanático entró en un lugar y mató a muchas personas indiscriminadamente? ¿Quién no siente furor por esto? Cuando la injusticia llega cerca de nosotros, la cólera puede nublar nuestro razonamiento y hacernos reaccionar realizando acciones indebidas. La ira nos anima, pero nos empuja a insultar, a decir vulgaridades, muchas veces a golpear y a llegar hasta el punto de venganza. Algunos llegan al punto de quitarle la vida a otra persona. Hoy se habla mucho o vemos muchos informativos que mencionan acerca de los femicidios, y saben que esto es producto de la ira descontrolada. Como dije, vamos a ver el Salmo 35. En este salmo, el salmista describe la injusticia que ve a su alrededor, pero no permite que su sentir de disgusto personal controle su vida y sus acciones. Él nos enseña a dirigir nuestras emociones. En lugar de tomar el asunto en nuestras propias manos, debemos volvernos a Dios y permitir que Él juzgue como sabe hacerlo, porque Dios es todo justo y Él sí actúa en la manera que debe. Tenga la bondad de buscar Salmo 35, versículo 1 en adelante. Vamos a leer los 3 primeros versículos y luego vamos a leer algunos más. La palabra del Señor dice, Salmo 35, versículo 1, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Para que usted tenga una idea, el pavés es como un protector. No sé si ustedes se han dado cuenta, los policías cuando están enfrentando este tipo de revueltas o ataques, ellos usan un escudo protector prácticamente que les cubre todo el cuerpo. Este es un pavés. Dice, y levántate en mi ayuda. El salmista estaba diciendo esto. Versículo 3, saca la lanza, cierra contra mí mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación.
Este salmo no deja en dudas que el rey David estaba rodeado de enemigos. Podemos verlo aquí en los pasajes que hemos leído. Cuando la injusticia nos visita, es fácil dejar que las emociones gobiernen, es fácil dejar que los pensamientos nos controlen y nos conlleven a hacer algo que no está bien delante del Señor. Si somos controlados por la ira, esto es un grave error. Mucha gente se ha metido en serios problemas por permitir que sus emociones de enojo o de ira controlaran la situación en ese momento y terminan haciendo cosas que nunca antes, con sentidos bien puestos, hubiesen hecho. Entonces, es un grave error tomar decisiones cuando estamos enojados o cuando estamos airados. Aquí vemos al rey David, que él llevó su cólera y su deseo de venganza a Dios. Y usted puede decir, pastor, la venganza es dulce. Eso lo utilizamos muchas veces hasta como dicho. La venganza es dulce. El que me hace, me la paga. El que me busca, me encuentra. Pero David, según lo que acabamos de leer, él no tenía esa actitud. Él podía haberlo hecho. Recuerden que este hombre era un hombre poderoso, este hombre era un hombre de batalla, este hombre era un hombre de guerra. Y él podía tranquilamente ajustar cuenta con sus propias manos, pero él no lo hizo. Si hay batallas por pelear, deja que Dios la pelee por ti. Tal como decía el versículo 1, hablando sobre nuestra actitud hacia nuestros enemigos. En Romanos capítulo 12, versículo 18 al 20, vemos aquí claramente que el apóstol dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No es sabio, no es bueno tomar venganza con nuestras propias manos. No somos nadie nosotros para juzgar y hacer lo que creemos que debemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque somos malos jueces. Dice aquí la palabra del Señor, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto quiere decir que ni usted ni yo tenemos la capacidad y tenemos, se puede decir, la autorización para hacer justicia por nuestras propias manos. Pero pastor, mire lo que me hicieron, mire lo que estoy viviendo, mire lo que estoy enfrentando. Sea lo que usted esté viviendo, sea lo que usted esté enfrentando, llévelo a la presencia de Dios y entréguelo en sus manos. Y Él va a hacer. No tenga ese pensar, como mucha gente dice que Dios no hace nada, mire cómo está el mundo, mire qué está pasando, mire que están matando, mire que está haciendo esto y lo otro, y no pasa nada. Cuidado con tener ese pensamiento. Dios es un Dios activo y Dios es un Dios que va a castigar la impiedad, el pecado. Él va a tratar con estos asuntos de una manera muy seria. Tomar justicia en sus manos es peligroso. Si el enemigo busca tu mal, confía en que Dios te ayuda, tal como lo decía el versículo 2. El creyente no debe hacer justicia por sus propias manos. Si usted ve allá en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacía cuando le maldecía? Y dice este pasaje allí que Él no respondía con maldición cuando le maldecían a Él. Él decía, Él no amenazaba cuando era amenazado. Él llevaba todo este asunto y permitía que sea Dios quien juzgue, porque ¿saben qué? Él entendía muy bien que Dios es un juez, es un Dios justo. Confiamos en que Dios hará perfecta justicia y lo haga en el día del juicio. Hermanos, como decimos muchas veces, una de las cosas que nos motiva a actuar es que nosotros queremos justicia ya, es que nosotros queremos que la situación mejore, que éste pague, que éste reciba su merecido. Dele lugar a Dios. Permita que Dios sea Dios y no tome el control a su manera, en su tiempo, en la manera que usted quiera manejar la situación. Si un enemigo te quiere destruir, recuerda que Dios es tu Salvador, tal como lo decía el versículo 3, ahí que leímos. La cura para el enojo es recordar que somos salvos, es recordar que somos nuevas criaturas, es recordar que Cristo ya nos transformó,
que Cristo ya nos cambió, que ya no tenemos ese viejo yo gobernando, que ya no permitimos el orgullo o las emociones controlar nuestra vida y tomar decisiones en función a eso. Recuerde que ya somos salvos. El Señor dice que ya nos ha hecho nuevo. Sigamos leyendo ahí el Salmo 35, versículo 13 al versículo 16, nos está diciendo la palabra del Señor: pero yo, cuando ellos enfermaron, preste mucha atención a lo que va a decir aquí el salmista. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Versículo 14 dice: como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. ¿Qué estaba haciendo este hombre en beneficio por aquellas personas que estaban enfermas, por aquellas personas que tenían necesidad? Él estaba preocupado por ellos. Pero fíjese el versículo 15 que dice: pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciable, y yo no lo entendía. Aquí David está diciendo gente que ni siquiera yo conocía. Se juntaron contra mí y hacían cosas malas, feas delante de él. Me despedazaban sin descanso. Versículo 16 está diciendo: como lisonjeros, escarnecedores, truanes, eso quiere decir sinvergüenzas, crujieron contra mí sus dientes. En esto uno podría justificar la ira, pero incluso en tal caso no se justifica. El amor hacia el que sufre debe ser genuino, amados. Versículo 13 y versículo 14, David nos muestra este sentir y nos demuestra cómo debemos nosotros actuar frente a los demás. ¿Qué hacía él por aquellas personas cuando enfermaba, cuando estaban sufriendo? Él dice que oraba por ellos, ayunaba y los trataba aún como sus propios hermanos. Es decir, tenía un amor, un aprecio grande hacia las otras personas. Pero el odio del mundo es insensato. Como decía el versículo 15 y versículo 16, ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciable, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujían contra mí sus dientes. Y aquí sale una pregunta que yo creo que vale la pena pensar en esto. ¿Alguna vez se ha sentido usted traicionado por alguien a quien consideraba su amigo? Y yo creo que sí. Pero yo le digo, bienvenido al mundo de los humanos, porque saben que va a pasar. Va a haber gente que va a tener esta actitud frente a usted. Van a traicionarlo, van a hablar mal de usted, van a cuestionarlo, van a acusarlo, y muchas veces sin sentido, muchas veces sin motivo. Entonces, queridos míos, David estaba enfrentando esta situación, aún con estas personas que él consideraba, que él amaba, que él ayudaba, que él intervenía. Por eso él decía: yo no lo entiendo, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué toman esa actitud? Y lo cierto es que podría decirse que era justificada la razón o la causa por la cual el salmista debía estar airado y hasta cierto punto tomar acciones por su propia mano. David confesó: yo no lo entendía. Cuando la adversidad no tiene sentido, debemos estar alertas. Cuando el ataque parece irrazonable, la ira y el enojo parecen estar justificados, pero realmente no lo están. Hermanos, vale la pena notar que en ningún momento vemos que David regresa mal por mal. Él ni siquiera le dice a Dios que le permita destruirlo. No, él pone el asunto delante de las manos del Señor. Cristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 26 al 28, Él nos está diciendo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que calumnian. Esto no es fácil hacerlo.
¿cómo vamos a orar por nuestros enemigos? ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos? ¿Cómo vamos a hacer bien a los que nos aborrecen? ¿Cómo vamos a bendecir a aquellos que nos maldicen? ¿Y cómo vamos a orar por los que calumnian? Pero ¿saben qué? El Señor nos manda a hacer justamente lo que estamos leyendo. Y como creyentes, como hijos de Dios, como decía el título, debemos encauzar la ira, controlar nuestro enojo, controlar nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, entregarlos en manos de Dios y hacer justamente lo que Él manda hacer. Amén. Aunque nuestra mente esté diciendo otra cosa, pero la palabra del Señor no se equivoca. ¿Cómo nuestra redención en Cristo nos ayuda a lidiar con el enojo? Precisamente es entregándole todo en sus manos. No importa cuál sea la causa por la cual usted esté enojado. Usted puede tener 1000 razones para justificar su enojo, para justificar su ira, para justificar su frustración. Pero déjeme decirle que usted no es nadie para juzgar a nadie, que usted no tiene la autoridad para tomar y hacer justicia por sus propias manos, porque usted también es una persona que falla, porque usted también en alguna área está fallando. Si Dios le juzgara en este momento a usted, le aseguro que Dios tiene más de una razón por la cual dar su juicio a usted y a mí, porque fallamos. Sigamos leyendo allí el Salmos 35. Vamos esta vez a versículo 17 al versículo 18. La palabra del Señor dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Fíjese lo que está preguntando, lo que está diciéndole David al Señor. Yo imagino aquí un asunto muy delicado que está enfrentando el rey David. Y con mucha tristeza en su corazón, con mucho dolor, cosas que él no entendía porque ya lo leímos hace un momento, él le hace esta pregunta al Señor: ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Y versículo 18 dice: te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. David fue un hombre que vio mucha violencia. Si usted lee allá en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 22, desde el versículo 7 en adelante, cuando él muestra el deseo de construirle templo a Dios, casa para Dios, Dios va a mencionar en estos versículos que David fue un hombre de guerra, fue un hombre de batalla, que sus manos estaban cubiertas de mucho derramamiento de sangre, por las guerras, por las luchas, por los conflictos. Pero aquí realmente debe sorprendernos que David no haya tomado el asunto en sus propias manos. Como mencioné hace un ratito, él tenía el poder, él tenía la capacidad, él podía destruir personas, destruir un grupo, un bando, un ejército, pero ¿saben qué? Él no lo hizo. Él llevó su ira, su frustración, su enojo, aún las cosas que no comprendía, las puso delante de Dios, permitiendo a Dios ser Dios, permitiendo a Dios juzgar justamente como solo Él sabe hacerlo. Cuando David ruega: Señor, ¿hasta cuándo verás esto?, Él revela que ha estado sometido a un ataque inmerecido durante mucho tiempo. Muchos comenzamos con nobles intenciones, pero si la condición no cambia, cambiamos de actitud y podemos decir: ya basta con esto. Podemos decir: tanto tiempo me estás ofendiendo, tanto tiempo estoy soportando aquella presión, ya no aguanto más. Y es allí donde tomamos tantas decisiones equivocadas. Pero ¿saben qué? Aquí vemos un hombre como David mostrando su paciencia y llevando el asunto en manos de Dios y no permitiendo a las emociones de enojo, de iras, controlar la situación. Cuando David siente que puede preguntar: ¿hasta cuándo?,
es precisamente porque vivimos en un mundo con más preguntas que respuestas. Una vez más se lo repito, cuando David se siente en preguntar, ¿hasta cuándo? Es precisamente porque vivimos en un mundo con más preguntas que respuestas. Y debemos evitar dejarnos llevar por el furor. Mejor es dirigir nuestra incertidumbre a Dios. Amados, seamos realistas. ¿Cuántas veces hemos mencionado, ¿hasta cuándo debo soportar esto? ¿Hasta cuándo voy a permitir este asunto? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? Y hay cosas que no tienen respuestas. Hay cosas que nos es difícil entenderlas. El salmista estaba viviendo precisamente eso. Ataques de los malagradecidos a quienes en el pasado él había ayudado. Por quienes se esmeró, por quienes oró, por quienes ayunó. Y él dice, tratándolo como fueran familia, como hermanos, y aún con el cariño y el amor de una madre, como decía en los versículos iniciales de este Salmos. Pero este hombre David entregó el asunto en manos de Dios. Cuando uno pasa por un trauma, se siente solo y piensa que nadie sabe lo que está pasando. David anhelaba el día cuando su dolor sería removido para sentir de nuevo el calor de la hermandad y de la adoración con el pueblo de Dios. Él estaba enfrentando esta situación que realmente producía dolor en su corazón, porque la ingratitud, hermanos, produce dolor en nuestro corazón. Y tanto más si esto viene de alguien querido, de alguien cercano, tanto más si viene de alguien a quien tú has ayudado tanto. Porque hemos pasado. Y si yo le contara cuántos enemigos tengo, o la gente, mejor dicho, me ha puesto en su lista de enemigos, que ahora ni siquiera me saludan, ni siquiera me regresan a ver cuando nos vemos en la calle, o cuando yo voy en mi auto y el otro auto de ellos viene pasando. Ignoran, agachan la mirada, cogen el teléfono, haciendo que van hablando por teléfono, o simplemente escuchamos que aquella persona está hablando mal de nosotros a nuestras espaldas. Y es gente que, como lo decía David, que uno ayudó. Es gente por la cual en algún momento que muchas veces nosotros derramamos nuestras lágrimas por ellos en oración, clamando al Señor por ellos. Pero es gente que está ya mal agradecida, hablando mal, quejándose y muchas veces maldiciendo. ¿Qué vamos a hacer con esto, hermanos? Al mismo Señor Jesucristo se lo hicieron. Si no vaya al Nuevo Testamento, si no me equivoco, es allá en Juan 6, donde el Señor Jesucristo ve esta multitud que había pasado de un lugar a otro en el mar, diciendo que ellos estaban allí por amor a Él, pero cuando Cristo empieza a predicar y cuando Cristo empieza a identificarse que Él es el Hijo de Dios, que Él es el pan de vida, que de Él depende la vida eterna, esta multitud se fue. Y Él se dirige a sus 12, yo imagino con su corazón doliendo, y les hace esta pregunta: ¿ustedes también se van a ir? ¿También ustedes irán tras la multitud? Porque esta palabra ha sido dura y se sintieron ofendidos. Y ahí lo maravilloso que dice el apóstol Pedro, si no me equivoco: ¿a dónde iremos? Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, amados, no debemos vivir controlados con nuestras emociones. No debemos generalizar en algún momento a la iglesia, porque pasa. Tenemos en nuestras iglesias gente que no se lleva con otro hermano, que se saludan solamente, como se dice allí, se miran de reojos o se saludan entre dientes,
Esto no debe ser así. Somos una familia en el pueblo de Dios. Cristo nos ha reconciliado no solamente con Dios, sino unos con otros. Y Él nos manda a amarnos los unos a los otros. Y qué mejor ejemplo que nos está dando David aquí, de no hacer justicia con nuestras propias manos, de no castigar a nadie con nuestras indiferencias, de no hacer acepción de personas, sino llevar la causa delante de Dios y permitir que Él haga lo que Él sabe hacer, precisamente justicia. Aplicación. Número 1, memorice. Decida que va a memorizar textos bíblicos que le desafíen y le ayuden a desechar la ira y el enojo como parte de su vida. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, a fin de que cuando seamos tentados a permitir la ira controlarnos, no se lo vamos a permitir, porque la palabra del Señor nos está enseñando precisamente todo lo contrario. Número 2, aplicación número 2, cambie. Decida que va a pedir perdón a alguien con quien te enojaste. A veces, hermanos, hemos perdido amistades que han sido amistades de años, y por un malentendido o por un momento de enojo, de ira, cortamos aquella relación de amistad con una persona, como dije, de mucha importancia. Y se es difícil reconciliarse, se es difícil hablarle, buscarle, dirigir la palabra, pero ¿saben qué? Es necesario que lo hagamos. ¿Quiénes somos para juzgar a las otras personas? ¿Acaso no nos vemos nuestros propios defectos? ¿Acaso no somos también culpables en algunas cosas por la cual la relación se rompió, se dañó? ¿Acaso solo fuimos víctimas? ¿O también somos parte de la agresión que muchas veces pudo haberse originado? Número 3, aplicación número 3, comparta. Si conoces de alguien que ha seguido molesto por algo que haya pasado en su vida, ve a él, ve a ella y ayúdalo. Ayúdale a descartar el enojo de su vida, en su vida. Anímelo a confiar y a poner su confianza total y buscar la paz precisamente en el Dios Todopoderoso. A confiar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia enseña sin equivocación que la ira del hombre resulta en fracaso y en vergüenza. Gracias al Señor, el creyente ha sido redimido de ese estilo de vida para vivir en santidad ante Dios. No debemos ser personas airadas. Aún Santiago lo está diciendo, airaos, pero ¿qué dice? No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo, porque en la ira no mora la justicia del Señor. En la ira hay pecado. En la ira hablamos cosas que no debemos, hacemos cosas que no debemos, actuamos en la manera que no debemos. La ira no es buena y debemos tener cuidado. Si tiene enojo, si usted tiene ira, si hay algo difícil pasando en su vida, yo le animo a que acuda a la presencia de Dios. Y aún cuando usted no entienda lo que está viviendo, lo que está enfrentando, permítale a Dios ser Dios. Si hay algo en la cual usted pueda restituir, arreglar, hágalo, tal como veíamos aquí en la aplicación. La ira es una emoción viciosa que podemos sentir, pero no la debemos animar ni mantener. Terminemos orando, amados hermanos, dando gracias a Dios por el Espíritu Santo, quien nos da el poder para descartar sentimientos y emociones de enojo y nos llena con su fruto.
Oremos. Padre bueno, Padre bendito, Dios de la gloria. Quiero darte gracias, Dios, primeramente porque tú has quitado tu ira de nosotros a través de Jesucristo. Padre, nuestros pecados, nuestras maldades, daban motivos suficientes por el cual tú estabas enojado con nosotros. Pero a través de la obra redentora de Cristo y a través de nuestra fe depositada en Él, hoy, Señor, ya estamos reconciliados contigo. Y yo te alabo y te bendigo, Señor, por eso. Pero mi Dios, es un hecho que quizás puede haber personas que estén enfrentando o viviendo momentos de ira, momentos de enojo, momentos de que no pueden entender la situación o las razones o las causas. Pueden ser en algunas áreas de su vida. Pero Dios, yo te pido que en esta noche les ayude a tomar una decisión y depositar todo este asunto en tus manos. Sea tú, Señor, con ellos. Ayúdales, Señor, a despojarse de la ira, a reconocer que la ira no es buena, a reconocer que la ira les hace pecar y también, Señor, les hace alejar de tu presencia. Señor, si alguien está sin Cristo, clamo por aquella persona que te reconozca y que a través del sacrificio de Cristo y de confesar sus pecados busque la reconciliación contigo. Sálvale, Señor, si hay alguien que está sin Cristo. Todo esto dejamos en tus manos, sabiendo, Señor, que de ti recibiremos la ayuda y sabiendo, Señor, que de ti recibiremos todo lo que necesitamos para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haberse dado cita esta noche. Quiero recordarle brevemente que el día domingo estamos aquí reuniéndonos 10 de la mañana en el templo, en el servicio presencial, y también estamos retransmitiendo a través de este medio. Dios mediante, el miércoles 17 de este mes vamos a estar reuniéndonos aquí en el templo por la noche del miércoles. Este servicio virtual estamos llevándolo adelante 6:30 de la noche, pero el día miércoles 17, Dios mediante, estaremos aquí en el templo teniendo el servicio presente aquí unos a otros. Entonces, gracias por haberse dado cita. Guárdense mucho, hagan lo correcto, que Dios les bendiga y Dios mediante nos vemos el día domingo 10 de la mañana. Cuídese.